Bueno, ahí empieza la grabación y vamos a empezar. La idea es hacer una presentación un poco histórica de cómo llegamos en psicopatología a pensar un diagnóstico estructural y un poquito, muy someramente, qué es un diagnóstico estructural. Después vamos a ir profundizando en lo que son las distintas estructuras psíquicas en las próximas clases que tengamos juntos. Nos van a quedar otras 2 clases juntos. A los que están aquí les pido que cualquier duda que tengan, cualquier cosa que no entiendan, me interrumpan, me pregunten. A mí no me molesta que interrumpan y me parece importante que vayan saliendo las dudas. Bueno, para situar entonces un poco el nacimiento de la psiquiatría, tenemos que entender que hasta la época clásica, y fundamentalmente durante la época clásica, existían grandes lugares de encierro, grandes lugares en donde todo lo que era excluido de la sociedad era encerrado. En la Edad Antigua, lo que era excluido de la sociedad se iba fuera de los muros de la ciudad. Por ejemplo, los leprosos, particularmente los leprosos, los echaban fuera de los muros de la ciudad, pero también a los locos los dejaban deambular entre medio de los espacios vacíos en que no había ciudades, porque las ciudades estaban encerradas por muros. Luego empiezan a ocupar grandes instituciones, hospitales generales se llamaban, en donde se empieza a encerrar primero a quienes tenían sífilis, a los enfermos mentales, pero también finalmente se empiezan a acumular todo lo excluido de la sociedad. En esos lugares habían homosexuales, habían mendigos, habían pobres, vagabundos, prostitutas, todo lo que para la moral de esa época no era bien valorado, no era aceptado. Esos eran lugares de castigo y de control. Eran lugares en donde no se hacían tratamientos a las personas que estaban enfermas y había mucha gente que estaba ahí sin estar enferma de nada, solamente por razones de condenas morales o sociales. Profe, buenas tardes. Hay unos compañeros que dicen que quieren entrar, pero necesitan su aceptación para entrar a la reunión. A ver, aquí voy a poner que... Perfecto. Ahí están todos admitidos y voy a dejar a la vista para admitir. Uy, quedó muy grande. Quise... Bueno, me avisan si vuelve a ver para no demorar más en acomodar las entradas. Bueno, esta foto que ven ahí es justamente uno de esos grandes lugares de encierro que es el Hospital de la Salpêtrière en Francia, que actualmente es un hospital normal, pero que en la época clásica era un lugar en donde los que llamaban locos estaban encerrados. Pero resulta que estaban los que realmente estaban locos, los que eran enfermos mentales, pero también todas esas otras categorías que expliqué antes, que no necesariamente eran enfermos o que tenían enfermedades que no eran bien vistas, como también la locura. ¿Qué cambió eso? El gran cambio lo hizo justamente el nacimiento de la psiquiatría. Se cuenta que el momento en que nace la psiquiatría es el momento en que Philippe Pinel va a la Salpêtrière, a este hospital que habíamos visto antes, y libera a los locos del encierro. En realidad
no fue tan así, esto es un poco un mito. En realidad lo que hizo Pinel fue quitarles las cadenas a los locos, porque como los castigaban, como los trataban mal, los tenían encadenados. Entonces Pinel lo que hace es quitarles las cadenas a los locos y sí liberó a todos los que no eran locos y estaban encerrados ahí. A los vagabundos, a los niños que dilapidaban la fortuna de sus padres, jóvenes que dilapidaban la fortuna de sus padres, etcétera. Todos los que estaban ahí por otras razones. A ellos los liberó. A los pobres, a las prostitutas, pero a los locos los dejó ahí adentro de ese mismo hospital, sin cadenas, y dándoles un tratamiento totalmente distinto. En vez de que el hospital sea un lugar de castigo, el hospital se convirtió en un tratamiento, en un lugar de tratamiento. Para darles tratamiento, primero tenía que estudiar qué era la locura, cómo era la locura, entenderla y pensar cómo tratarla. Entonces, Pinel lo que hace es inscribirse en un movimiento de su época que era el alienismo, los que estudiaban la alienación mental y que buscaban darle un trato humanitario a los locos. Los alienistas crearon un tipo de tratamiento para los enfermos mentales que era lo que ellos llamaban el tratamiento moral, que era un tratamiento en el que trataban de darle posibilidades de tener una vida más humana y de curar a los enfermos mentales, a los alienados mentales, como ellos lo llaman. Bueno, como les decía, esto del cuadro este de Pinel liberando a los locos es relativamente cierto, porque en realidad Pinel no era el único, no fue el primero que dio un trato humanitario a los enfermos mentales y que los estudió y que los clasificó y que trató de entender la enfermedad mental. Pinel se inscribe en este movimiento de los alienistas que existía en toda Europa. Entonces, hubieron muchos representantes de este tipo de tratamiento hacia la enfermedad mental en distintos países de Europa y después se fue extendiendo también a América, al norte de América, luego también llegó a Sudamérica y también hubieron representantes de esto en toda la psiquiatría del mundo. Entonces no se trató de un momento, un día que liberaron las cadenas, se trató de un proceso en el que habían personajes sumamente importantes, además de Pinel, como por ejemplo Chiarurgi en Florencia, que también, igual que Pinel, observaba a los enfermos mentales, escribía sobre ellos, sistematizaba lo que él observaba, escribiendo un tratado médico, y les daba un trato humanitario que consistía en un tratamiento para tratar de curarlos. Lo que lo hace tan importante a Pinel, a diferencia de todos los otros que habíamos visto que estaban en ese mismo contexto, es que Pinel hace este acto de liberar a los locos en el contexto de la Revolución Francesa. Él llega a París justamente muy poquito antes de la Revolución Francesa. Se compromete con la revolución y es nombrado médico director del Hospital de Bicêtre en el momento de la Comuna de París. La Comuna de París fue durante la Revolución un periodo corto en que realmente el poder y la soberanía la tenía el pueblo, no la burguesía como cuando empezó la Revolución, sino el pueblo. Y bueno, esta fue la época en donde Pinel libera, no en la Salpêtrière, en Bicêtre, a los locos,
o sea, los que llamaban, los que entre comillas decían que eran locos, al pueblo que estaba encerrado porque no podía trabajar, porque eran mendigos, porque necesitaban, porque vivían de ayudas de otros. A esa gente la liberó, mientras que a los que sí estaban enfermos empezó a estudiarlos y escribió un tratado médico-filosófico sobre la alienación mental. Bueno, a partir de Pinel, entonces, la psiquiatría se convierte en un saber positivo, cuyo resultado es clasificar las enfermedades mentales, darles nombre, ponerles sus nombres, crear clasificaciones, ordenarlas, sistematizarlas. Entonces, lo que va a hacer Pinel es distinguir quiénes son locos de quienes no lo son. Suelta a los que no son locos, estudia a los locos. Dentro de los que sí lo son, distingue distintas categorías de enfermedades mentales. Y va a separar en función de síntomas. Quien va a seguir la obra de Pinel es Esquirol. Esquirol es más importante en cuanto a la obra teórica. Va a escribir y va a sistematizar y va a estudiar más todavía, porque ya va a tener tiempo de dedicarse a eso. Mientras que la obra importante de Pinel, si bien también fue el fundador de la clínica, de la observación de los síntomas, de este estudio de la locura, si bien fue el fundador, la mayor importancia de Pinel fue su obra institucional, fue esto de transformar los lugares de encierro y de castigo en lugares de tratamiento y de estudio de la enfermedad mental. Bueno, a continuación, después de ellos, van a seguir los alienistas, y la psiquiatría va a tener distintas tendencias en donde algunas van a ser más biologicistas, van a hablar, por ejemplo, de estudios de la herencia, de los genes, de la alteración de la herencia, de la desgeneración. Esto que ahora se habla de los degenerados tiene que ver con ciertas tendencias de la psiquiatría, mientras que otras tendencias van a fijarse más en los factores sociales, en los factores ambientales, etc. Pero en toda esta discusión en que van a haber distintas tendencias, igual todos se van a dedicar a la observación de los síntomas y a la clasificación de los síntomas. Yo voy muy rápido porque tenemos muy poquito tiempo, pero entonces en este ir rápido llegamos a que Griesinger va a ser el primer autor que va a escribir un tratado de psiquiatría con un estilo científico. Porque los anteriores, Pinel, Esquirol, etc., escribían sus tratados de psiquiatría, pero lo hacían con un estilo más literario. Piensen que en esa época todos los estudios venían de la filosofía, entonces tenían un estilo más literario. Griesinger, que además no viene de la escuela francesa, sino de la alemana, va a tener un estilo más científico, entonces va a escribir este tratado más en forma de manual y no en forma de un libro. ¿Ese ahí un poco, profe? Sí. ¿O va a avanzar? No, en el autor anterior, que me faltó anotar.
su fecha de... Pero van a tener las diapositivas, no perdamos tiempo en eso, Ya más no bien perdemos tiempo. interrumpan si quieren hacer preguntas, pero en copiar no, porque van a tener las diapositivas. Bueno, entonces, como hito importante, yo estoy pasando muy rápido y dejando muchos hitos importantes, podemos nombrar a Kraepelin, que también escribe su tratado de psiquiatría, pero su compendio de psiquiatría, o tratado de psiquiatría según el idioma en que se diga, se va a publicar en 8 ediciones. Y bueno, Kraepelin estuvo influenciado por Wundt, fue alumno de Wundt en Leipzig, se dedicaba a la observación, pero en algún momento viaja a estudiar otras culturas y trabaja en Rusia también antes como docente, y entonces no solamente observa a los pacientes, no solamente se detiene a buscar los síntomas, sino que para poder trabajar con pacientes de otras lenguas utiliza traductores. Y entonces ahí empieza a aparecer la importancia de la escucha. No solamente es importante observar, si bien para Kraepelin todavía la observación sigue siendo lo más importante, sin embargo empieza a notar que la escucha también es importante. Además de eso, bueno, Pinel fue Kraepelin creó conceptos que todavía la psiquiatría sigue utilizando y que siguen siendo bien importantes, como por ejemplo enfermedad exógena y enfermedad endógena, paranoia, locura maníaco-depresiva, demencia precoz, etc. Pero en 1904, Kraepelin viaja a Java y quiere comprobar que su clasificación es universal, que sirve en culturas alejadas y distintas. Y empieza a encontrar que en Java, en China, existen patologías que son típicas de esa cultura, que son propias de esa cultura y que a veces se extienden mucho en esas culturas. Entonces va a incluir dentro de su manual de psiquiatría un apartado que llama psiquiatría comparada. Entonces ahí nace la etnopsiquiatría, nace la psiquiatría que se ocupa también de pensar la enfermedad en otras culturas. Si seguimos así con este paso tan rápido como un vuelo veloz a través de la historia de la psiquiatría, vamos a llegar a Freud. Y Freud, cuando empieza a trabajar, primero, cuando era estudiante, tiene la oportunidad de ir a París y en París observa cómo Charcot trabajaba con pacientes histéricas. Cuando vuelve a Austria, comienza a trabajar él con pacientes histéricas junto a Breuer, que era un amigo de él, con el que tratan de manera conjunta algunas pacientes. A partir de ese tratamiento de las pacientes histéricas es que se crea el psicoanálisis. Y empieza a observar cómo la sexualidad infantil es importante en el desarrollo de la enfermedad, es lo que llevó a que esas pacientes adquieran particularmente esta patología. Entonces va a descubrir dentro de la sexualidad infantil que hay una etapa a la que llama complejo de Edipo y va a ir dándose cuenta que a partir de cómo se viva esta etapa, los sujetos van a terminar siendo o bien neuróticos, o bien psicóticos, o bien perversos. Entonces va a entender que existen 3 estructuras psíquicas y que esas estructuras psíquicas están determinadas por esta etapa de la infancia.
En ese sentido, en esta historia de la psiquiatría, Freud va a operar una revolución, un cambio de perspectiva absoluta. Porque Freud, por un lado, no va a trabajar con la razón, sino que va a trabajar con lo inconsciente. Va a darse cuenta que la conciencia, como se ve en este dibujo, es una pequeña capa del aparato psíquico que es muy poco importante en relación a lo preconsciente y lo inconsciente, que son lo que realmente determina lo que hacemos, lo que somos, cómo nos movemos. Y por otra parte, justamente a partir de esta idea de inconsciente y a partir de esta idea de estructuras psíquicas, es que no va a distinguir entre locos y sanos, alienados mentales o degenerados, así categorías tajantes. Unos que tienen que ver con la enfermedad, otros que tienen que ver con la salud. Sino que para Freud, el límite que distingue la salud y la enfermedad es mucho más difícil de marcar, porque va a mostrar cómo, por ejemplo, hay síntomas que aparecen no solamente en la vida de los enfermos mentales, sino también, por ejemplo, de manera normal en los niños, o hay síntomas que aparecen en la vida normal y también en la patología, hay síntomas que aparecen en distintas patologías, entonces va a tener una perspectiva del síntoma distinta de la psiquiatría que se ocupaba de clasificar los síntomas. Vamos a ver un poquito más adelante bien esta distinción respecto a los síntomas. Pero vamos a continuar con esta historia muy breve, muy rápida, que nos va a permitir situarnos y entender a qué vamos. Otro hito importante, y ya el último de historia al que me voy a referir, es Karl Jaspers. Jaspers va a ser quien va a escribir un texto que se llama Psicopatología General. Y va a ser la primera obra crítica sobre el discurso psiquiátrico. Ahora, la palabra psicopatología no la usó por primera vez Jaspers. Antes de Jaspers la había usado Ebbinghaus. Sin embargo, Jaspers la va a usar por primera vez con el significado actual de la psicopatología. Entonces, psicopatología, como se entiende desde su origen etimológico, significa psique-alma, patos, afección, dolencia, sufrimiento, tratado, razón, y logos, tratado, razón, definición de, en el sentido de enunciación. Entonces podríamos decir que la psicopatología es, sigo admitiendo, que la psicopatología es la enunciación, es una enunciación que comunica un saber de la ciencia que corresponde al campo del saber psíquico patológico. Y la psiquiatría es una ciencia clínica que utiliza criterios clínicos. Ustedes saben que la clínica tiene que ver con el estar pacientemente al lado de la cama del enfermo, cuidando al enfermo y observando el desarrollo de la enfermedad. Entonces, la psiquiatría va a privilegiar describir la enfermedad.
se va a basar fundamentalmente en la observación de signos y síntomas. Y lo que va a hacer la psiquiatría con estos signos y síntomas es categorizarlos. Entonces, el síntoma en psiquiatría es el signo de una categoría diagnóstica determinada. Tenemos categorías diagnósticas y síntomas que se ubican en distintas categorías. De este modo, se van a ir desarrollando distintos sistemas clasificatorios, como los que actualmente más se usan son el DCM, el CIE-10. Entonces, la psiquiatría lo que hace es ubicar el síntoma en una categoría clasificatoria. Y la psicopatología, con esta perspectiva más descriptiva, más psiquiátrica, utiliza estos sistemas clasificatorios. Mientras que para el psicoanálisis, el síntoma es la expresión de un conflicto. Profesora, una pregunta. Sí, En un texto que tuvimos que leer decía de que en el psicoanálisis los síntomas dependen de la perspectiva del paciente también, pero no logro entender eso. O sea, como el diagnóstico también depende de la perspectiva del paciente. o sea, los síntomas no dependen de la perspectiva del paciente, tal vez no es exactamente esas palabras las que dicen. Tal vez, me imagino que a lo que te refieres es que para poder ubicar el síntoma en la historia vital de un paciente, en la historia subjetiva del paciente, hay que entender, un síntoma no significa lo mismo para todos. Como por ejemplo un sueño no significa, viste que, por ejemplo, existen manuales sobre los sueños y que dicen que, no sé, que si en un sueño aparece fuego significa tal cosa, que si aparece un árbol significa tal otra cosa. El símbolo tiene una significación subjetiva individual. No hay significaciones universales. Hay ciertos significados culturales, pero siempre esos significados culturales van a ser vividos de acuerdo a una historia personal y a una historia de vida individual. Entonces, a lo mejor ese árbol que supuestamente en el sueño significa tal cosa, para dentro de un sueño particular significa otra cosa totalmente distinta. Lo Profesora, aquí mismo pasa con los síntomas van a significar en función de lo que le pasa a cada paciente. Te termino de desarrollar la idea y luego escucho lo que me preguntas. Por ejemplo, en los estudios de la histeria, Freud explica cómo a una paciente que tenía una hemiplegia facial, en realidad esa hemiplegia facial tenía un sentido y ese sentido tenía que ver con que ella había dicho, cuando contaba su historia, que su marido la había engañado y que ese engaño ella la sintió como una bofetada en la cara. Entonces simbolizó esa bofetada en la cara le quedó rígida, le quedó dura por esa hemiplegia facial, que era de origen histérico, que no tenía ningún origen neurológico, y con eso no solamente expresaba su problema, expresaba lo que estaba sufriendo, sino que además castigaba al marido por estar enferma. Entonces el síntoma resolvía un conflicto entre seguir con el marido, perdonarlo y poder
al mismo tiempo castigarlo. Entonces, ese síntoma se podía explicar en función de esa paciente, pero una hemiplegia facial en otra paciente, aunque sea de origen histérico, se va a explicar de otra forma en función de su historia, que a lo mejor no tiene nada que ver con esta historia. Sí, ¿qué ibas a decir? Ok, es que tengo aquí la frase textual como para poder darme a entender mejor. Dice, cuando se hace un diagnóstico en el psicoanálisis, el sujeto es una referencia ineludible. Es decir, que lo más importante en la clínica psicoanalítica es la posición que asume el sujeto frente a sus síntomas o su malestar. Sí, ahora justamente voy a explicar eso. Más Ok. adelante voy a explicarlo. Y más importante que la posición que asume el sujeto frente a sus síntomas es la posición en que se ubica el paciente frente a la cultura, a las leyes de la cultura y cómo eso ha sido vivido desde su infancia. Eso lo voy a explicar ahora. Pero primero terminemos esta distinción. Entonces, para el psicoanálisis, el síntoma es la expresión de un conflicto que tiene un sentido, un motivo, un propósito. Esto del sentido, del motivo y del propósito queda bien claro con el ejemplo que les di de la paciente histérica que tenía la hemiplegia facial. Entonces el psicoanálisis, cuando escucha al paciente, va a buscar entender el sentido del síntoma. Y es por eso que, en vez de privilegiar la observación, como lo hace la psiquiatría para poder describir, necesita observar, privilegia la escucha. Pero el síntoma lo va a ubicar no en una categoría diagnóstica, sino en una estructura de personalidad, en una estructura permanente que tienen los sujetos. No clasificamos conjuntos de síntomas, clasificamos estructuras. Entonces, y ahora vamos un poco a lo que estábamos hablando, la psicopatología psicoanalítica va a distinguir las formas en que el sujeto se sujeta a las leyes de su cultura. Voy a explicar más en detalle eso un poquito después. No estudia conjuntos de síntomas, no estudia síndromes, sino que estudia cómo se constituye el sujeto. Y entonces las preguntas que se plantea no es qué veo en cada enfermedad, sino qué hace sufrir a un paciente, cómo enferma un paciente, cómo llega a enfermarse. Entonces, en psicopatología podemos distinguir dos tipos de diagnósticos. Un diagnóstico diferencial, que es el diagnóstico que ubica el síntoma en una categoría y que construye nomenclaturas. La nomenclatura es darle nombre a esas categorías, y entonces eso sirve para introducir un orden, ubicar una enfermedad en relación con las otras, permitir el conocimiento y el desarrollo conceptual de cada una de esas patologías. Y por otro lado, tenemos un diagnóstico estructural que va a ubicar al sujeto en relación con la ley de la cultura. Y esto ya lo voy a explicar más. Entonces, en este caso, se va a remitir a un mecanismo. Ambas vertientes, finalmente podemos entenderlas como que hacen parte de una psicopatología que estudia el sufrimiento psíquico humano de distintas maneras.
Ambas vertientes son importantes, son complementarias, no se excluyen una a la otra, y es por eso que queremos darles estas dos perspectivas en este curso. Bueno, para la psicopatología psicoanalítica hay un concepto que es fundamental y que es el eje, el centro de todo esto. Es lo que va a determinar en qué estructura está cada sujeto. Y ese concepto es el complejo de Edipo. En psicoanálisis decimos que el complejo de Edipo es un concepto fundamental porque es fundante y estructurante. Es decir, cómo se vive esta etapa del complejo de Edipo va a estructurar el psiquismo. Por eso tiene una importancia fundamental en psicopatología, porque va a determinar la estructura psíquica a la que pertenecemos. Y al mismo tiempo se dice que es fundante porque marca el paso de la naturaleza a la cultura. Es lo que nos humaniza. Es lo que nos hace que no seamos igual que los animales, sino que accedamos al simbolismo, a las leyes, a la cultura. Vamos a ver una definición muy sencilla del complejo de Edipo. Si tuviéramos tiempo les contaría mucho sobre el complejo de Edipo porque es muy importante, como se los acababa de decir, pero se entiende que cuando se habla de complejo de Edipo estamos hablando del amor que tiene el niño hacia la madre o la niña hacia el padre, y la actitud de rivalidad y de hostilidad hacia el progenitor del mismo sexo con el cual se siente identificado el niño o niña. En realidad, el complejo de Edipo es mucho más complejo, y en realidad podemos hablar de un complejo de Edipo positivo, negativo. El complejo de Edipo no solamente incluye a los padres, también incluye a las generaciones anteriores. Es algo que da para mucho y que permite explicar, por ejemplo, cómo conformamos la identidad sexual, cómo nos integramos a la cultura, pero lo que nos importa en psicopatología es que permite explicar a qué estructura psíquica pertenecemos y, por lo tanto, si somos neuróticos, psicóticos o perversos, que son las tres estructuras fundamentales, y si somos neuróticos, si somos histéricos o obsesivos o fóbicos, si somos psicóticos, si somos esquizofrénicos o paranoicos, si somos perversos, si somos, por ejemplo, abusadores de niños, o si somos voyeristas, que son los que tratan de espiar a los otros, etc. Bueno, esto ya lo había dicho, que el complejo de Edipo a nivel psicopatológico determina la estructura psíquica en la infancia y en la adolescencia, cuando el complejo de Edipo resurge, porque el complejo de Edipo se vive en dos etapas. No es solamente en la infancia, sino que después se reprime y resurge en forma de fantasías en la adolescencia. Y en la adolescencia, este resurgimiento del complejo de Edipo va a ser lo que nos va a permitir subjetivarnos y también separarnos de nuestra familia y poder integrarnos a la sociedad. Bueno, entonces, dijimos que es el complejo de Edipo lo que define a qué estructura psíquica pertenecemos.
Y eso tiene que ver con que el final del complejo de Edipo va a terminar con que lo que se llama el complejo de castración. En el complejo de Edipo de la niña es distinto del complejo de Edipo del varoncito. El complejo de Edipo de la niña tiene que ver con que la niña observa que los varoncitos y las niñitas son diferentes, que hay algo que ellas no tienen. Y al ver que no tiene pene, se aleja un poco de la madre, porque en las fantasías de los niños creen que la madre no le dio ese objeto preciado. Y van a creer que el padre se lo puede dar. Entonces, en la fantasía de la niña va a querer tener un niño con su padre o regalarle un niño para poder sentirse completa. En ese sentido, estamos hablando todo de fantasías. En ese sentido, la castración va a hacer que la niña se aleje de la madre y que se acerque al padre. Pero, ¿sí? ¿Ibas a hacer una pregunta? Profe, sí, pero eso es como de la imaginación del niño o es inconscientemente. Entre los 3 y los 5 años es consciente. Si ustedes observan bien, nadie lo recuerda, justamente porque después se reprime y lo olvidamos. Pero si ustedes, por ejemplo, los que tienen hijos, observan bien a sus hijos, van a ver cómo los niños se acercan y en realidad no es al padre del sexo opuesto, es a los dos. Por eso les había dicho que el complejo de Edipo es algo mucho más complejo. En realidad sienten ambivalencia por el padre y por la madre, amor y odio por los dos. Pero es muy frecuente escuchar a los niños decir yo me quiero casar con mi mamá o cosas así. Yo siempre cuento un ejemplo de mi vida personal, que por supuesto que mis hijos recuerdan que yo lo cuento, pero que no lo recuerdan por sus propios recuerdos, porque lo reprimieron. Pero uno de mis hijos, cuando era chiquitito, tenía 2 años, iba a mi cama antes de dormir y se quería quedar en mi cama y le llegaba el papá y lo trataba de llevar a su cuna. Y cuando lo trataba de llevar a su cuna, una noche le dijo, papá, andate de acá. Mi mamá es mía, vos tenés tu mamá que es mi abuela. Andate a dormir al sillón. Allí se notó claramente el complejo de Edipo de mi hijo. Igualmente, mi hija, cuando tenía más o menos esa edad, 3 años, un poquito más, le decía a mi marido que a ella le gustaban mucho las danzas, iba a danzas, y cuando veía bailarinas, una bailarina y un bailarín, decía la princesa con su papá. Para ella la bailarina estaba con su papá, la pareja era su papá. Bueno, son ejemplos de cómo yo pude ver el complejo de Edipo de mis hijos, pero porque me dedico a esto lo vi. Quienes no se dedican a esto no están atentos y no lo observan. Pero seguramente con esto algunos de ustedes se acordarán de ejemplos similares. Esto muestra que para los niños esto es algo que no está castigado, no está condenado, porque todavía no tienen la ley de prohibición del incesto. Justamente el final del complejo de Edipo lo que hace, esto de la castración, tiene que ver con que los niños acepten la ley de prohibición del incesto.
En el caso de la niñeta yo explicaba que la niñeta no podía ser castrada, entonces llega un momento en que deja el complejo de Edipo, se va pasando naturalmente y no se sabe bien finalmente qué es lo que la hace que termine el complejo de Edipo. Sin embargo, en el varoncito, lo que hace que termine el complejo de Edipo es que, al revés, cuando ve a las nenas y ve que no tienen pene, como esta etapa se llama la etapa fálica, en donde los niños dan valor al falo como símbolo, también como instancia de poder. Entonces, en esta época, los niñitos, al ver que la niña está castrada, para la fantasía del niño, no existen genitales femeninos y genitales masculinos. Ven que unos tienen y otros no tienen. Entonces, en esas fantasías existe la diferencia fálico-castrado. Entonces, el varoncito primero piensa que tal vez la niñeta es muy chiquita y todavía no se le ve, después le va a crecer. Después empiezan a buscar sustitutos. Por ejemplo, un ejemplo que alguna vez escuché de alguien un niño que vio a su mamá desnuda y que le dijo, no tenés pistulín, no sé cómo lo llamaba ese niño, pero tenés pelos. O sea, había algo que sustituía. Pero finalmente, en algún momento se representa en la castración, por ejemplo, por la caída de los dientes, o porque se lastiman y tienen miedo a perder